Sí, muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa. Hoy traemos al espacio un tema crítico, el shock en pediatría. Aunque es una palabra que creemos conocer, es importante entender su significado, las causas que lo desencadenan y también cómo actúan los médicos especialistas en circunstancias tan complejas. Así que yo les invito a que me acompañen en esta tarde. Y ya le doy las buenas tardes a nuestro especialista, invitado, amigo de casa, parte del colectivo, el doctor José Hernández, especialista en pediatría y también subdirector de la Dirección Provincial de Salud. Bienvenido al espacio. Buenas tardes, aquí de nuevo con nuestra familia, la familia Matancera. Sí, un gusto para nosotros también. Bueno, el shock, como yo decía, en pediatría es el tema que estaremos abordando. Es un síndrome agudo que se caracteriza por una insuficiencia circulatoria generalizada que impide el correcto aporte de oxígeno a los tejidos. Pero, doctor, ¿cómo entender esta definición? ¿Cómo reconocer ese estado? ¿Qué es entonces el shock? El shock es un estado de extrema gravedad donde el paciente que está en estado de shock, está en estado crítico, es un paciente que se atiende en nuestras unidades de cuidados intensivos y realmente, como decía en la introducción, es un estado de colapso circulatorio, donde realmente la perfusión de sangre hacia los tejidos se enlentece, disminuye y por lo tanto el transporte de oxígeno hacia las células, hacia los tejidos, realmente desaparece. Esto requiere acción inmediata y el apoyo con medicamentos específicos para esto, las llamadas drogas adrenérgicas y reposición de volumen en todos los casos de shock, en unos más, en unos menos. Evidentemente es un cuadro de extrema gravedad que lo importante es evitar que aparezca, puesto que realmente su pronóstico depende de la prontitud con que lleguen a nuestras unidades de cuidados intensivos. Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de que se produzca este estado en el niño? El shock hipovolémico, es decir, por un sangramiento importante, se puede ver en un accidente, se puede ver en un gran quemado donde hay una gran cantidad de pérdida de líquidos, se ven cuadros de deshidratación severa no atendidos correctamente, donde es necesario el volumen circulatorio, el volumen sanguíneo se reduce, y por lo tanto el corazón no es capaz de bombear la sangre para llevar el oxígeno, como decíamos anteriormente, al organismo. Esto, la falta de volumen, para que ustedes tengan idea, desencadena una serie de mecanismos defensivos reguladores que tiene el organismo y se liberan unas sustancias que son sustancias llamadas adrenérgicas, dentro de ellas la noradrenalina que son hormonas que las produce nuestro organismo, que nosotros hay momentos en el shock en que tenemos que administrarla, pero el organismo para defenderse la libera y por lo tanto aparecen manifestaciones de compensación como taquicardia. La taquicardia es muy importante en esto, la frialdad distal que aparece en el paciente shock, las manos y los pies muy fríos. Esto expresa el estrangulamiento de la circulación en las manos y los pies. Pero no lo hace un equipo nuestro, lo hace el sabio organismo. Para estas zonas que no son vitales, revertir la circulación hacia órganos vitales como es el corazón, como es el cerebro, como es el riñón. Y por lo tanto el organismo lo compensa, pero esto se traduce en manifestaciones clínicas como taquicardia, la presión arterial que cae, la tensión arterial que se reduce considerablemente, y la frialdad, la palidez y la cianosis. Son elementos típicos de este shock, que es el shock hipovolémico. Tenemos un shock que tiene un componente mixto de falta de volumen y otras alteraciones producidas por la propia causa, que es el shock séptico. El shock séptico es muy frecuente tras infecciones graves, fundamentalmente bacterianas, aunque otros gérmenes lo pueden provocar. Otro shock conocido es el shock anafiláctico. Sí, después vamos a estar abundando en ellos, ¿no? Porque son los tipos de shock. En este caso el shock anafiláctico, que es por una reacción a un medicamento, a una sustancia cualquiera, a una mordedura de insecto, de animal. Aquí no tenemos serpiente, pero se puede ver tras las mordeduras de serpiente. Son los principales tipos de shock: el hipovolémico, el séptico y el anafiláctico. Y sin dejar de mencionar el shock cardiogénico.
Cuando el corazón tiene una afección determinada, él mismo, por ejemplo, en una miocarditis, deja de impulsar la sangre y se produce una disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos y se desencadena un shock de causa cardiovascular que se llama shock cardiogénico. Bueno, ¿qué síntomas son los más representativos en el caso de los niños específicamente? Básicamente, de forma uniforme, la taquicardia, la frialdad distal de las manos y de los pies. Como decíamos, el organismo trata de ahorrar sangre hacia órganos más importantes para que no le falte, para que no falte el oxígeno. La hipotensión arterial es típico también de los cuadros de shock y alteraciones de la conciencia porque puede estar avanzando su estado y llega el momento que al cerebro no llega suficiente oxígeno y pueden provocarse convulsiones, pérdida de conciencia importante e incluso el paciente puede llegar al coma. Sí, realmente son cuadros severos, lo decíamos al inicio. Refiere la bibliografía consultada que la primera acción siempre será la apertura de la vía aérea y la administración de oxígeno a concentración máxima. ¿Qué usted nos puede argumentar sobre esto? Fundamentalmente, la administración de oxígeno. Recuerden que esto es lo que determina la insuficiencia en la llegada de oxígeno porque el volumen cae, el volumen sanguíneo, lo que impulsa el corazón cae, disminuye. La vía aérea debe mantenerse permeable en el caso que haya dificultad respiratoria, puesto que hay estados en el shock, en cualquier tipo de shock. Shock avanzado, donde se produce una situación de encharcamiento de líquido en los pulmones por el propio daño que produce el estado de shock y la falta de oxígeno, que puede determinar la necesidad de ventilación mecánica, la ventilación artificial, y hay que intubar y colocar en un ventilador. E indudablemente cuando tenemos un paciente en shock es muy importante las primeras horas de tratamiento para poderlo estabilizar y evitar que llegue a etapas en su evolución que en ocasiones llegan a ser irreversibles. Sí, realmente esto es un estado hospitalario, ¿no? Que casi siempre se produce en hospitales o si se produce en casa, es un estado de rápida atención médica. Y de tratamiento en las unidades de terapia intensiva. Bueno, luego de esto, ¿qué sucede, doctor? ¿O qué puede suceder? Bueno, sigue avanzando el estado de insuficiencia circulatoria, se produce hipoxia a nivel cerebral con las manifestaciones que le decíamos anteriormente. El riñón puede ser afectado también y se puede provocar una insuficiencia renal aguda y cae la diuresis. Este es un elemento muy importante que en el paciente en shock nosotros monitorizamos la cantidad de orina que se expulsa por hora y por kilogramo de peso. Es un elemento muy importante en la monitorización. La ventilación mecánica puede ser uno de los elementos que se requieran utilizar cuando hay encharcamiento de aire, de líquido en los pulmones e impide el trasiego de oxígeno de la sangre a los tejidos. Estos elementos incluso hay shock que se pueden tornar irreversibles, que a pesar de todas las medidas en cuanto a reposición de volumen, a tratamiento de la causa que lo está originando, porque si es una infección, se ponen antibióticos de amplio espectro, a altas dosis, a la par con todas las medidas de sostén. Que entre las medidas de sostén está, como decíamos anteriormente, la administración de líquidos, fundamentalmente solución salina, lactorringer, entre otros, pero además se administran drogas adrenérgicas, las mismas drogas que en una fase inicial de shock el organismo trata de incrementar su producción, nosotros tenemos que suplementarla. Estos medicamentos, que son medicamentos que mejoran la tensión arterial, mejoran la circulación en general, para mantener el paciente sin complicaciones y permitir que la causa sea yugulada, que la infección se controle. Si era un shock cardiogénico, se utilizan drogas propias para los estados de fallo cardíaco y cuando se estabiliza el corazón las condiciones pueden mejorar. Y las medidas de sostén son fundamentales. ¿Quiénes las realizan? Nuestros médicos, nuestras enfermeras, enfermeros en las unidades de atención al grave, en las terapias intensivas. Doctor, le propongo ahora entonces una pausa en este diálogo y vamos a poner al aire nuestra sección Tu Salud al Día.
Un momento fundamental en el desarrollo psicomotor de los niños es cuando aparece, sobre los 9 meses, la permanencia del objeto. Esto significa que el bebé comprende que los objetos siguen existiendo, aunque él no los vea. A partir de ese momento, el niño comenzará a jugar, a buscar objetos que no ve en ese momento, pero que sabe están. Siempre hay que tener en cuenta que puede haber muchas diferencias en el desarrollo psicomotor de unos niños y otros. Por eso hay que respetar el ritmo de cada uno, pero fomentando siempre esta evolución. Existen varios tipos de shock, por lo que es necesario conocerlos para actuar en consecuencia. Hemos hablado de modo general. ¿Cuál es el más frecuente, doctor, en pediatría? Tengo entendido que es el hipovolémico, según indagamos, ¿no? ¿En qué consiste el hipovolémico? El hipovolémico es el shock causado por el déficit de líquido, deshidrataciones, accidentes, pérdida de sangre. Se ve en el paciente con quemaduras extensas, donde la epidemia se destruye y hay una salida de líquido de plasma del interior de los vasos. Este es el shock más frecuente. Pero le sigue en pediatría muy de cerca el shock séptico. El shock séptico, que incluso llega a tener un componente también hipovolémico a partir de las modificaciones y transformaciones que se producen en el organismo como daño por la infección. Bueno, ¿en qué edad pediátrica se manifiestan más ya estos estados, digamos, críticos en los niños? La distinción entre la edad es un poco imprecisa. A cualquier edad se puede presentar un estado de shock. ¿A la vez que se presenta el problema? Ya, por las causas que enunciamos anteriormente. Sí. Por ejemplo, el shock hipovolémico es más frecuente, sí, en niños pequeños que en niños grandes. Niños pequeños tienen más labilidad, tienen más por ciento del agua y a perderse líquido en el organismo son más sensibles a su falta. No es así con el niño grande. Las infecciones destruyen rápidamente al niño pequeño, no tanto al niño grande. Es decir, claro, que la frecuencia depende de la edad. Y este niño pequeño que usted me dice es quizás antes de los 2 años o en qué edad. Puede ser un lactante. Puede ser un lactante. Doctor, cuando hay pérdida de líquidos o electrolitos, como usted decía, por vómitos, por ejemplo, por una diarrea o intensas diarreas, también por sudoración, y llega el niño a este estado de shock, ¿cómo debe actuar la familia ante esta circunstancia? Porque estamos hablando de una situación quizás de vómitos a repetición, que en lo que se preparan las cosas, se buscan las condiciones, el transporte. ¿Qué hace la familia en ese momento donde todo el mundo se pone nervioso, quiere ayudar? Ya, cosa que en ocasiones ocurre, pero que no debe ocurrir. No debe ocurrir por la posibilidad de acceder hasta a las unidades de salud, tanto de nivel primario como de nivel secundario hospitalario. Ante un paciente que empieza con diarrea, que empieza con vómitos, sobre todo cuando se acompañan los dos, hay que administrar rápidamente líquidos. A pesar de existir vómitos, cuando administramos las sales de rehidratación con cuchara, con una jeringuilla, en pequeña cantidad frecuentemente, se puede minimizar la afectación por la deshidratación. Pero evidentemente hay que acudir al médico. Claro. Si hay vómitos, hay medicamentos, hay medidas que ayudan a controlar el vómito, y normalmente por deshidratación, que en ocasiones nos llegan casos, es porque se perdió el tiempo en la casa. Por eso la importancia de este programa, que aunque damos a veces informaciones un poco quizás difícil de comprender, tratamos de dar la explicación de manera que nuestra familia lo conozca. Es importante que lo básico, como siempre hemos insistido, ante una diarrea que lleva líquidos, ante cualquier situación realmente de manifestaciones clínicas de cualquier tipo, en un niño que no resuelve rápidamente, un niño cuando lo vemos con el aspecto decaído, aspecto de niño o niña enferma, que lo vemos con los ojos tristes, que lo vemos pálido. Claro. Recordemos que un día hablamos aquí del triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo, un lado es el aspecto. Un niño con mal aspecto, consulta urgente. Un niño que empieza con dificultad respiratoria, que es el lado respiratorio del triángulo, dificultad respiratoria, las costillitas que se le hunden, el hoyito aquí que se le hunde, que se queja cuando respira. A correr también. A correr. Y un niño que desde el punto de vista cardiovascular, que es el tercer lado del triángulo, lo vemos que está respirando jadeante, que lo sentimos frío,
lo vemos pálido y cianótico, a correr. Son los elementos que permiten el diagnóstico precoz para acudir rápidamente en busca de atención médica. Y lo importante es que el niño llegue a nuestras instituciones hospitalarias sin estar en un estado de shock. Claro. Ahí la situación se complica, el pronóstico es reservado y en ocasiones ocurren cosas muy desagradables para tanto el personal de asistencia como para la familia nuestra. Claro. Bueno, ¿qué es la hipogalactia en los neonatos? Este término, ¿a qué se refiere? Bueno, hipogalactia se refiere a la poca secreción de leche, de leche materna en este caso. No se produce hipogalactia en el niño pequeño. Quizá un niño pequeño esté sometido a la condición de hipogalactia de su mamá, que está produciendo poca leche y se puede llegar a deshidratar. Aunque esta deshidratación se corrige en los servicios de neonatología con la administración, si no es posible, de leche materna, porque la mamá en los primeros momentos lo que tiene es calostro, se le administra cierta solución glucosada habitualmente, porque la hipogalactia puede provocar hipoglicemia en el niño y esto se corrige de forma transitoria, porque insistimos, esto se puede hacer de forma transitoria por una indicación médica, pero lo esencial para un niño en su desarrollo es la lactancia materna exclusiva. Bueno, otro tipo de shock, usted decía que era el cardiogénico, o que es, ¿cómo se describe ya en profundidad? Son las mismas manifestaciones clínicas de un shock hipovolémico. Taquicardia, frialdad distal, en las manos, en los pies. Sí, o sea, las manitas muy frías. Sí, la tensión arterial cae y en estos casos se ve una taquicardia importante o se puede ver una bradicardia, que es una disminución de los latidos cardíacos. Eso nos orienta en la causa. Muy frecuente, y quiero alertar a nuestra familia, en los estados catarrales virales que con gran frecuencia vemos, circulan virus que tienen afinidad por el miocardio, por el músculo cardíaco. Y se puede provocar, se ve en adultos jóvenes, adolescentes y niños, una miocarditis. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco por virus, habitualmente. Sí. Y esto provoca una afectación de la contracción del músculo cardíaco y no se impulsa adecuadamente la sangre. ¿Qué pasa? No haber suficiente bombeo, no llega suficiente oxígeno, y es la misma situación que ocurre cuando no hay líquido, como en el caso de shock hipovolémico. Que puede dejar una insuficiencia cardíaca. Puede dejarla, pero habitualmente no en jóvenes, cuando lo diagnosticamos rápidamente, le ponemos drogas para revitalizar el corazón. No sucede. El paciente se puede sacar. Todo depende de que pensemos en ello. Claro. Un niño con un cuadro catarral y que aparece bruscamente falta de aire, inexplicable porque no tiene un cuadro respiratorio, por ejemplo, que no está con mucha tos y no venía con falta de aire, aparición de falta de aire súbita en un cuadro viral catarral, pensar en las miocarditis. Y es uno de los diagnósticos que nuestros médicos siempre tienen en cuenta para actuar, porque si no se piensa, lleva a fallecimiento de nuestro paciente. Con mayor frecuencia, doctor, el shock se puede producir por bacterias, pero bueno, ¿estas no son las únicas causantes del shock séptico o sí? Son las más frecuentes, pero la pueden originar otros gérmenes menos frecuentes, como por ejemplo la leptospira, este germen, que es una espiroqueta, no una bacteria, y que produce la leptospirosis, puede provocar también un shock séptico. Las más frecuentes son también las infecciones por hongo, las infecciones fúngicas. Esto se ve fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos, una infección por un hongo, que a veces puede empezar por una simple estomatitis originada por una cándida o monilia en la boca de un niño, puede llegar a producir un shock séptico. Pero básicamente el hongo actúa cuando es un paciente de larga estadía, también en un hospital se ha puesto muchos antibióticos, y los hongos son gérmenes oportunistas. Yeah. Cuando la flora del local de una parte de nuestro cuerpo se deteriora por el uso de antibióticos mantenidos, vienen los hongos y atacan, infectan y pueden provocar también un shock séptico. Pero básicamente pensemos en las bacterias. En los leucogramas, cuando inicialmente lo vemos con predominio aneutrófilo, que entonces los médicos nos dicen, no, es un proceso bacteriano. Con más razón hay que pensar en actuar cuando el triángulo de evaluación pediátrica, recuerden que en un programa yo les traje
a nuestra familia, Sí. el triángulo, recuerden, aquel triángulo con sus 3 lados y cómo interpretarlo, porque es importante que tanto nuestros médicos y enfermeras lo manejen adecuadamente. Es una herramienta nueva que hemos puesto en función de la atención pediátrica en todos los consultorios y cuerpos de guardia, pero siempre le hemos dicho a la familia cuando acude con un niño con fiebre: médico, ¿y cómo está el triángulo de mi niño? Para que realmente le expresen Claro. las condiciones que están. Un lado del triángulo alterado es consulta urgente, y la consulta urgente lleva el diagnóstico precoz. Y si Así es es. un cuadro que puede ir al shock, lo cogemos a tiempo y la acción más rápida. Bueno, usted hablaba también que en pediatría se produce el shock anafiláctico. Vamos a profundizar un poquito en él. ¿Qué pasa en el shock anafiláctico? Se produce una descarga de sustancias que tienen que ver mediadores de la respuesta alérgica y provocan una gran vasodilatación de todos los vasos sanguíneos nuestros, sobre todo los capilares, las arteriolas, los vasos finos, y se produce un colapso. Eso se Y produce ante afecta los la alimentos, circulación. digamos, el pescado. Puede producirse entre la ingestión de un marisco, hasta la administración de algún medicamento cualquiera. Sí. Recordemos que cualquier medicamento que incluso frecuentemente lo hemos utilizado puede provocar una reacción anafiláctica, una reacción alérgica intensa que puede llevar al paciente a un colapso. Es y común lo en lleva las a un shock. penicilinas también. ¿Qué medicamentos es importante administrar desde que llegamos hasta un cuerpo de guardia de un policlínico? Utilizar los esteroides, el tratamiento de elección, la hidrocortisona, la metilprednisolona y la epinefrina. Esa droga que a veces nosotros utilizamos en la terapia intensiva para tratar los shocks, se administra por vía subcutánea en nuestros cuerpos de guardia y neutraliza rápidamente este tipo de shock, que cuando lo tratamos inmediatamente que lo pensamos, la mejoría es muy importante. A diferencia de la recuperación que se produce en otros shocks que llevan más tiempo de tratamiento. Bueno, doctor, hacemos otra pausa para dar paso a otra de nuestras secciones. En este momento vamos a Postrecitos de la Abuela. Sencillo y fácil es el postre de maicena. Necesitas una taza de maicena, una taza de agua para diluirla, una taza de leche, azúcar al gusto y una cucharada de mantequilla y canela al gusto. Pon a hervir la canela y agrega 2 cucharadas de azúcar. Luego incorpora la maicena ya disuelta. Remueve hasta que espese. Agrega una taza de leche y media cucharada de mantequilla. Remueve suavemente. Luego puedes decorar el postre con coco rallado, corteza de naranja o lo que tengas en casa. Así de fácil es hacer un rico postre. Bueno, seguimos en nuestro programa Bebé en Casa y vamos a consideraciones generales sobre este importante tema, un tema que requiere urgencia médica, como hemos explicado hasta este momento en el programa. Lo que hemos dicho anteriormente, lo ratificamos. Ante cualquier afectación del estado de salud de nuestros niños y niñas y adolescentes, acudir rápidamente a consulta. No pensar, vamos a actuar aquí en casa, vamos a dar un medicamento y vamos a ver la respuesta. Sobre todo cuando hay cuadros febriles, pensar en las infecciones, que cuando se demora el diagnóstico adecuado y el tratamiento preciso, se pueden presentar afectaciones de la microcirculación, de la hemodinamia, se pueden producir estos estados. Ojo con la deshidratación por vómitos y diarrea. Recordemos que siempre tiene que haber sales en nuestras casas y recordemos que cuando no tenemos sales convencionales las podemos preparar. Sí. ¿Recuerda? Tenerlas siempre a mano y comenzar a administrar las sales y salir cuando vemos que hay vómito y no se tolera rápidamente al cuerpo de guardia de nuestros policlínicos para tomar conducta. Porque de hecho, cuando llega al policlínico, antes de llegar al hospital, se debe canalizar una vena y se comienza la administración de líquido, tanto en cuadros de infecciones severas como en cuadros de deshidratación. Esto es básico, la administración de líquidos precozmente para reanimar al paciente. Y después, bueno, se determina por el médico la remisión. Bueno, seguimos ahora con nuestra sección Lente Creativo. Aquí están las fotos que ustedes nos envían.
Esta es tu sección Lente Creativo. Podrás enviarnos tus fotos o videos de los momentos más lindos que compartas con tu bebé en casa. Por email atenderemos tus inquietudes que pueden ser las de otros. No demores en escribirnos al correo que tienes en pantalla. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por otra jornada con el equipo de Bebé en Casa a través de TV Yumurí, y como es habitual, siempre lo esperamos en nuestros estudios. Ya el reloj marca 27 minutos de tiempo televisivo. Yo espero que alguna de tus inquietudes se hayan disipado y que vuelvas la próxima semana para juntos seguir descubriendo cómo es la vida con un bebé en casa.